flexión, significado y estructura. Aquí está el verbo y su literatura con su estado, proceso y acción y toda su clasificación. Accidente gramatical, primera, tercera persona, número singular o plural. Voz pasiva según se entona, voz pasiva según se entona. Modo indicativo, subjuntivo, imperativo, conjugación de 16 tiempos. Si usas auxiliar pueden ser simples o compuestos. Por su flexión, significado, estructura. Aquí está el verbo y su literatura con su estado, proceso y acción y toda su clasificación. En el principio era el verbo. Esta vez le corresponde a esta clase de palabra para lo que es el apartado de morfología en este video, que corresponde a lo que yo llamé el proyecto Gramática Automática. Fíjense que la canción que acabo de interpretar allí se está desarrollando de tal manera que pueda mencionarse todo lo que es la estructura de la clasificación del verbo. Menciona allí que por su flexión, por su significado y por su estructura, que digamos son los tres elementos principales en los cuales se clasifica o se estudia el verbo. Habla de persona y número. Recuerden que debe haber primera, segunda, tercera persona en lo que son las conjugaciones. Habla de tiempos simples y compuestos. Y habla de los modos, que son el indicativo, el subjuntivo, y se atribuye que el tiempo número 17 es el modo imperativo. Fíjate que acá, en cuanto a lo que es la voz pasiva, según se entona, dice la canción, recuerden que la voz pasiva se distingue de la voz activa, porque la voz activa, recuerden que la palabra activa deriva de acción, se refiere a la persona que ejecuta la acción. En cambio, la voz pasiva se refiere a la persona que recibe la acción. Por eso en la canción se habla de voz pasiva según se entona. Luego pasamos a lo que son los modos. Recordamos modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. El indicativo, tal cual lo dice su mismo nombre, se encarga de señalar o de indicar. El subjuntivo representa una duda, una posibilidad, y el imperativo es una orden. Vamos con los modos. En el modo indicativo, lo que serían los tiempos: presente, futuro, pretérito, copretérito y pospretérito. Los compuestos del modo indicativo: antepresente, antefuturo, antepretérito, antecopretérito y antepospretérito. Esta es una serie de palabras que obviamente van a generar una confusión a la hora de diferenciar cada uno de estos elementos. Recuerden que Andrés Bello ayudó también a estructurar esta temporalidad. Allí hay una palabra clave, por eso yo siempre he invitado a las personas a que antes de comprar un diccionario, el tema del diccionario es para hacer un video exclusivo de eso, pero vamos a mencionarlo acá. Ese diccionario que comúnmente conseguimos trae el significado de las palabras, pero es bueno conseguirse un diccionario etimológico. Es más difícil de conseguir. En cualquier sitio donde estés va a ser más difícil de conseguir, porque el diccionario etimológico te consigue a ti las palabras según su origen y según su raíz. ¿Qué pasa aquí con estas palabras de pretérito, pretérito, copretérito, pospretérito, antepretérito? Hay una raíz común que es éter. Recuerden que en filosofía y en civilizaciones anteriores se habla del éter como elemento que corresponde al tiempo. De ahí viene la palabra eternidad. Por eso cuando se dice pretérito, se habla de un pre-éter, o sea, antes del tiempo. Cuando se dice copretérito, el co significa que es paralelo a ese tiempo que fue anterior. O sea, ya tú empiezas con una confusión ahí al escuchar eso. Y si dices post-pretérito, quiere decir que fue después, pero de ese tiempo anterior. Todavía no es presente. Imagínate cuando luego pasan los tiempos, lo que serían los tiempos compuestos, es decir que antepretérito, antecopretérito y antepospretérito. Entonces, muchos de esos tiempos nosotros los utilizamos al hablar de español casi que todos los días, pero no sabemos que se llaman así porque generan esta confusión con las palabras. Ahora, un estudiante de lingüística y gramática sí debe saberlo y conocerlo, y por lo tanto debe conocer esa estructura.
por lo menos en este caso del idioma español, que lleva 16 tiempos, más el modo imperativo, que sería el número, o se considera que es el número 17. Son 10 tiempos del modo indicativo, 6 tiempos del modo subjuntivo. Entonces tenemos en los tiempos del modo subjuntivo presente, pretérito y futuro del subjuntivo y antepresente, antepretérito y antefuturo del modo subjuntivo. Por supuesto, para comprender mejor el ejemplo de cada uno de estos tiempos, se recomienda usar los verbos principales que en todas las gramáticas mencionan, lo que es el verbo amar, temer y partir. Es decir, un verbo que termine, que tenga el infinitivo en ar, el infinitivo en er y el infinitivo en ir, para que se vea cómo se conjuga en cada uno de estos tiempos y la diferencia entre esas tres opciones. Una vez que ya identificamos o ya sabemos estructurar, diferenciar lo que son los tiempos verbales en los tiempos del modo indicativo, del modo subjuntivo, tanto los simples como los compuestos, vamos a lo que dice el coro de la canción de cómo clasificar el verbo según su flexión, según su significado y según su estructura. Sabemos que por su flexión, recuerden el detalle morfológico de lo que significa una flexión, puede ser regular, irregular, defectivo, impersonal y unipersonal. La canción lo dice. Cada uno de estos elementos corresponde a una clasificación. Regular, ya sabes que se refiere a la raíz. Irregular quiere decir que cuando la raíz varía. Defectivo, cuando hay una conjugación distinta a lo que realmente la raíz del verbo en su forma original indica. Impersonal, bueno, un verbo por ejemplo como que llueve, es impersonal porque ese verbo no es ejecutado por ninguna de las personas, por ninguno de los pronombres personales. La lluvia es generada por un fenómeno, por ejemplo. Y en caso de un verbo unipersonal, es cuando solamente de las seis opciones de personas que están allí, tanto en singular como en plural, solamente una lo ejecuta. Por su significado, el verbo puede ser transitivo, intransitivo, recíproco, reflexivo, auxiliar y también copulativo. Transitivo o intransitivo, cuando la acción del verbo transita hacia otro elemento. Recíproco, cuando quien ejecuta la acción de ese verbo también la recibe. Reflexivo, cuando la acción de ese verbo se refleja sobre la persona que lo ejecuta. Por su estructura, el verbo puede ser derivado o primitivo, simple o compuesto. También puede ser prepositivo. Repito, aquí es importante tener un diccionario etimológico. Cualquier libro de gramática tal vez te pueda decir si un verbo deriva de otra palabra o de otra clase de palabra, pero con un diccionario etimológico vas a conocer exactamente de dónde viene ese verbo, de dónde viene esa palabra. También hay otras opciones, tenemos perífrasis verbal, tenemos forma no personal, infinitivo, gerundio y participio. Perífrasis verbal, como su nombre lo indica, hay un perímetro a la frase, un rodeo a la frase, es decir, cuando tenemos varios verbos juntos para determinar o mostrar que alguien está llevando a cabo una acción. También tenemos lo que es forma no personal del verbo, ya mencionamos algo parecido, es decir, son verbos que no son llevados a cabo por una persona en específico por la forma en que están manifestados, que son infinitivo. Cuando un verbo está en infinitivo, correr, saltar, no está diciendo quién está llevando a cabo esa acción, por eso se dice que está en un tiempo infinito, infinitivo. Gerundio, cuando la terminación es de ando, yendo, si es bailar, bailando, correr, corriendo. Y participio. Los participios pueden ser participio activo y participio pasivo. Si usted dice, por ejemplo, cantar, el participio pasivo, que es más común, es cantado. Se conjuga con un verbo auxiliar. María había cantado. Ahora, el participio activo es cantante. Por lo tanto, usted dice María la cantante. Recordemos que este tema de los participios es importante destacar que se refieren a una condición de entidad, de ente. Por lo tanto,
no representan o no deben atribuírsele ningún tipo de género masculino o femenino. Bueno, como pudiste ver, yo mismo tuve que estar leyendo aquí todas las partes, algunas de la clasificación de esto, porque es mucho contenido. Por eso es que la iniciativa de hacer las canciones, para que tú simplemente cantándolo ya sepas la estructura. Al recordar la melodía ya conoces la estructura y luego los ejemplos y la parte práctica viene de forma automática. Por eso lo llamé gramática automática desde el inicio. Quiero dar las gracias a todas las personas que han permitido llevar a cabo estos videos, a gente de Aveo Nation, Eduardo Soto de Soto Music, Music Gearing, que han colaborado con lo que son las grabaciones. Por favor, revisa bien la descripción, allí están los enlaces de ellos, ahí dejo los enlaces también de los archivos de las canciones, los acordes, está también la guía básica gramatical, también voy a dejar allí algunos libros de los que he publicado. Por favor, suscríbete si es de tu gusto, darle like, compártelo con tus amigos en Facebook y nos vemos.